Hola, en este video estaremos realizando la revisión de la literatura. Al momento de hacer revisión de la literatura, solo deben considerarse aquellos trabajos más relevantes y directamente relacionados con nuestro problema o nuestro tema a investigar. En cuanto a las formas de cómo deberá ser elaborado, la redacción debe ser clara y redactada en palabras propias o parafraseadas. A continuación, te presentaremos sugerencias divididas en 4 fases, las cuales tienen la finalidad de guiar al lector en la preparación, elaboración y redacción de la revisión de la literatura. Fase número 1. ¿Qué es y para qué sirve? La revisión de la literatura es la que da fundamento a la redacción de algún artículo empírico. Una revisión sirve para fortalecer las concepciones teóricas del propio investigador, ya que facilitará el análisis y comprensión de los resultados elaborados por investigadores que han trabajado el mismo problema de investigación. Fortalece el fundamento para un mejor planteamiento del problema a investigar. Además de servir para familiarizarse en los diseños de investigación, también ayuda a la prevención de errores cometidos en otros estudios. Evita también desviaciones del planteamiento original y brinda un marco de referencia, así como también puede inspirar novedosas líneas de investigación. Tras la recuperación de los registros, vas a encontrar información valiosa que se requiere para una investigación. Un ejemplo de esto puede ser el respaldo teórico que dé cuenta de la situación actual del problema de investigación, además de las aportaciones que investigadores anteriormente han hecho al respecto, el contexto en el que se presenta el fenómeno y por tanto son necesarios algunos datos como cifras relativas al fenómeno que se está estudiando. Una buena revisión de la literatura permitirá plantear un buen objetivo y también una hipótesis. Fase número 2. ¿Qué buscar? ¿Cómo buscar? ¿Y dónde buscar? Antes de comprometerse con un tema, se debe cerciorar que exista suficiente bibliografía sobre este tema que se pretende investigar. Para esto es recomendable iniciar la búsqueda de la literatura con la determinación de las palabras clave, descriptores o términos de búsqueda, los cuales deben ser distintivos del problema planteado. Se recomienda visitar la página web de la APA, que es www.apa.org, ya que ahí se encuentran los temas más recurrentes de investigación. También es recomendable navegar en las páginas de las distintas divisiones de la APA y revisar los temas específicos, así como las metodologías utilizadas. Los materiales bibliográficos, así como los no bibliográficos de algún tema de interés, se les conoce como documentos o fuentes. Existen diversas formas de clasificar las fuentes documentales y en general suelen hacerse en función de su contenido. En primera instancia tenemos las fuentes documentales primarias, que son aquellos tratados, textos, compilaciones y revistas. En estos se encuentra información más o menos amplia de diferentes aspectos de la psicología de la salud. Las revistas científicas especializadas son un ejemplo de estas fuentes, ya que se caracterizan por ser el medio de información científica de carácter formal más importante. Y te aconsejamos que la revisión de la literatura se base en estas fuentes o referencias primarias. Fuentes documentales secundarias. Son aquellas revisiones que encuentras los trabajos principales de una temática en particular durante un periodo de tiempo prolongado. Fuentes secundarias especializadas. Son aquellas revistas de resúmenes, índices y bases de datos. Las revistas de resúmenes permiten identificar y localizar artículos, así como otras publicaciones, con resúmenes para facilitar el acceso a mayor número de publicaciones al que generalmente se puede acceder. Y por último, tenemos las fuentes documentales terciarias, que son las fuentes documentales que contienen el análisis de las fuentes secundarias, como lo son la bibliografía de bibliografía, guías o repertorios, es decir, la copia de la copia de la copia. ¿Cómo y dónde buscar? Algunas recomendaciones esenciales para el uso de cualquier buscador en Internet es la utilización de palabras clave. Algunas otras con sistemas de búsqueda avanzada requieren del uso de operadores booleanos y truncadores. Esto con la finalidad de optimizar la búsqueda que lleva a la recuperación de datos relevantes para la revisión. A continuación, te explicamos el paso a paso de este proceso de búsqueda. El primer paso es utilizar descriptores o palabras que mejor describen el tema de investigación. Estas serán conjugadas en los campos de búsqueda de la base de datos que se utilizará.
En segunda instancia, es recomendable realizar la búsqueda en más de 2 o 3 bases de datos para las consultas. Sin embargo, se puede empezar por una base de datos general. Un ejemplo puede ser Google Académico. Te recomendamos también no limitar la búsqueda a un solo idioma, ya que esto puede reducir la información publicada sobre el tema. Y por último, si se desea llevar a cabo una búsqueda más especializada, existen estándares sobre cómo desarrollar y reportar RSS, que consiste en la síntesis de la mejor evidencia existente dirigida a responder cuestiones específicas mediante la utilización explícita y rigurosa de los métodos utilizados para identificar, valorar críticamente y sintetizar los estudios más relevantes. Fase número 3. ¿Cómo evaluar, seleccionar y organizar la información? Existen 4 criterios fundamentales para hacer una selección y evaluación de la información. Estos son: número 1. La pertinencia, es decir, que el estudio revisado corresponda al problema de estudio. Número 2. La relevancia. Esta ayudará a dar mayor solidez y una mejor argumentación, resaltando así la importancia del problema del estudio. Número 3. La confiabilidad, es decir, que sea consultado en una fuente reconocida por la comunidad científica, ya sea por la calidad y reconocimiento que tengan los autores. Y por último, la vigencia de las fuentes de información. Es necesario considerar el nivel de relación que guardan con el estudio que se desea realizar y el tipo de fuente. Es decir, por un lado, las cuestiones teóricas no necesariamente deben ser las de reciente publicación. Esquemas. Una vez con la selección de los documentos, es importante tener un mecanismo que permita organizar la información que se va seleccionando, ya sea utilizando fichas bibliográficas con identificadores, que se recomienda que al momento de buscar la bibliografía se utilicen fichas por autor o por tema. De la misma manera, se recomienda sistematizar las referencias por título, por autor, por tema y subtema, así como por palabras clave u otros criterios lógicos, ya que con esa información se realizará un esquema. Los esquemas se pueden ordenar de diferentes formas y de acuerdo a cada situación o contexto. Fase número 4. ¿Cómo agrupar la información seleccionada? Una vez que se han recabado las notas y extractos más importantes de cada fuente consultada, llega el tiempo de organizarlas para construir la revisión. Es importante saber que la APA enfatiza que la revisión de la literatura debe proporcionar una síntesis de los trabajos empíricos más relevantes y directamente relacionados con el tema que se esté desarrollando, dando crédito en todo momento a los documentos consultados. Es necesario considerar 5 criterios para evaluar las fuentes de información. Estos pueden llevar a una mejor estrategia de dónde ubicarlas y así mejorar la calidad del texto. Número 1. La validez. Es decir, los argumentos deben ser coherentes con la bibliografía reseñada y justificarlos adecuadamente. Número 2. Debe tener coherencia interna. Es decir, que los argumentos deben ser coherentes con el punto de vista general del trabajo. Número 3. Deben existir supuestos. Esto quiere decir discutir la influencia de los supuestos sobre las conclusiones. Número 4. Implicaciones. Los argumentos deben reforzar más que debilitar el texto. Y por último, debe tener relevancia, es decir, explicar por qué se consideran importantes los argumentos o conclusiones. El uso variado y correcto de los conectores permitirán al lector la conexión de ideas, ya que le dará un sentido a cada párrafo, uniéndose de manera lógica y sistemática. A continuación, mencionaré algunos ejemplos de conectores. Existen conectores temporales, que estos son entonces, siguiente, después, mientras, desde. También están los de causa y efecto, que son por tanto, en consecuencia, como resultado. También están los de adición, además, más, de manera similar. Y por último tenemos los de contraste, pero a la inversa, sin embargo, aún así, aunque. En este apartado, es recomendable redactar en pasado esta sección, ya que se trata de información que ya se hizo. Errores más comunes. A continuación mencionaré algunos de los errores más comunes para que no caigas en ellos.
Número 1. Llevar a cabo una revisión apresurada de la literatura. Esto generalmente resulta en pasar por alto estudios que contienen ideas que habrían mejorado el proyecto de investigación. Número 2. Depender demasiado de fuentes secundarias. Puede tener como consecuencia como visión sesgada, debido a que en estas pueden omitir información crucial. Número 3. Concentrarse en los resultados de la investigación al leer artículos de investigación, por lo que pasa por alto información valiosa sobre métodos, medidas, etc. Número 4. No definir satisfactoriamente los límites temáticos de su revisión de la literatura. La búsqueda en un área demasiado estrecha hace que pase por alto muchos artículos que son periféricos a su tema de investigación. Número 5. Captura los datos bibliográficos de forma incorrecta y no puede localizar la referencia necesaria. En este sentido, se debe ser minucioso y organizado al momento de captura y registro de las fuentes. Número 6. Registra demasiada información. Esto a menudo indica que el estudiante no tiene una comprensión clara de su proyecto y por tanto no puede separar información importante de la que no lo es. Número 7. No considera hallazgos que contradigan su supuesta información, de tal forma que se omiten las interpretaciones alternativas sesgando el estudio. Número 8. Confía en su capacidad de retención y mantiene las ideas en su mente sin utilizar gestores bibliográficos. Lo anterior lleva a un trabajo desorganizado y lento. Estos fueron algunos de los errores más comunes que se presentan en la investigación. Evita, por favor, caer en ellos. Para hacer una búsqueda especializada en PubMed necesitamos buscarla en Google o cualquier otro motor de búsqueda. Una vez en la página principal seleccionamos la palabra Advanced. Una vez dentro de la página de búsqueda, seleccionamos los criterios del título y resumen como opciones donde queremos que aparezcan las palabras clave del tema de interés. Como tip, se sugiere el uso de tesaurus para conocer los sinónimos que podrían acercarnos más a lo que deseamos investigar. Al insertar las palabras clave en los conectores, seleccionamos la opción Add with OR. Para que de esta manera la base de datos genere los resultados con una u otra palabra clave. Si además queremos hacer una búsqueda más específica, podemos incluir la población en la que nos interesa conocer el problema de investigación y el conector Add with AND y los sinónimos clave a nuestra población. Una vez seleccionadas todas las palabras clave y registradas, damos clic en Buscar. Veremos que nos arrojará muchos resultados de la búsqueda de investigación. Para cortar estos resultados a lo más actual, seleccionamos que PubMed busque artículos del tema en los últimos 5 años. Y listo, hasta aquí terminamos con el tema de revisión de la literatura. Esperamos que este video haya sido de gran ayuda y evites caer en los errores más comunes, así como te sirva para realizar una mejor investigación. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Bye.